unidad temática número 1. ¿Ya? Y vamos a partir por lo que es la Tierra y sus coordenadas. Aquí, por favor, si ustedes ya conocen algo, me avisan y lo pasamos más rápido. Aquí lo más importante es que ustedes sepan de que uno siempre ha visto a la Tierra como una esfera redondita, como una pelota de fútbol, y que es parejita y todo calza. ¿Ya? En circunstancia que la Tierra es un esferoide que es totalmente deforme, ¿ya? Que no tiene nada que ver como eso, ¿ya? Pero a efectos prácticos y de efectos de cálculo no se cometen errores para considerar que la Tierra es una esfera perfecta. Y así lo utilizamos nosotros en efectos de navegación. Este tema del esferoide con su distinta forma que tiene, ¿ya? Es útil para la geodesia, es útil para la oceanografía, es útil para la hidrografía, para hacer las cartas, para todas esas cosas, pero entonces puede quedar finalmente en lo práctico que nosotros usamos, que es una esfera perfecta, y los errores que se van cometiendo, ¿cierto? Se aplica el viejo dicho, error conocido no es error. ¿Cierto? Y los cálculos absorben de los errores que uno puede tener, y además que para efectos de navegación, cuando uno va aproximando la cantidad de ceros que tiene al lado, no tiene mayor injerencia en la posición que uno va a tener, ¿cierto? O sea, la diferencia va a ser en que la posición del buque le va a dar, en vez de darse en el centro del puente, le va a dar en un alerón. O sea, va a tener a lo más 10-15 metros de diferencia. No va a tener más que eso. El efecto práctico de la navegación no es importante. Sí es importante cuando uno hace un trabajo hidrográfico que tiene que determinar exactamente qué profundidad hay en un determinado lugar. ¿Ya? Lo otro, como lo vimos ayer, el sol siempre sale por ¿dónde? El este, ¿cierto? O sea, no es que el sol salga por el este, lo que pasa es que la Tierra se mueve en su rotación hacia el este. Recuerden que mirar la Tierra desde el polo sur, ¿cierto? La Tierra gira en sentido horario, ¿ya? Y mirado, uno se para arriba en el polo norte y la Tierra gira en sentido contrario, ¿ya? Eso es lo que tienen que ver la cuenta, ¿ya? Y esto aquí es útil, especialmente ustedes cuando van a navegar en el frío norte. Hay cosas que van a cambiar. El giro de la Tierra, ustedes van a sentir que para el otro lado, ¿ya? Este cuadrito que también lo vieron ustedes en el video que vimos ayer, ya con los distintos puntos importantes de las estaciones del año, ya, de los equinoccios, y el ángulo de diferencia respecto al plano de traslación, y esto da origen a la zona de los trópicos, o sea, el trópico de Cáncer por el norte y el trópico de Capricornio por el sur, ¿cierto? Y es donde los rayos del sol siempre llegan perpendiculares. Usted es diseño. El tiro que para la próxima clase tiene que traer un chocolate. Ahora, en la Tierra uno siempre tiene que tener una orientación. Y la orientación está dada por los puntos cardinales, que son el norte, sur, el este y el oeste. ¿Ya? El este se conoce como el oriente y el oeste como el poniente. ¿Por qué oriente? Porque ahí se orienta el sol, y el oeste es ¿por qué? Porque se pone el sol. O sea, esos
son las fórmulas que tiene, ¿ya? Y acuérdense siempre, aquí en la parte del hemisferio que estamos conversando, ¿cierto? Para ubicarse así rápidamente dónde está uno coloca la mano derecha, mira por dónde sale el sol, mano derecha, listo. Ese es el este y donde yo estoy mirando es el norte, el sur y el oeste para el lado izquierdo. ¿Ya? Eso es lo que es la orientación rápidamente. ¿Ya? Y acordarse que este eje que une el polo norte con el polo sur, ya es el eje de rotación de la Tierra. ¿Ya? Ubicación. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a necesitar respecto de lo que es el mundo? Es poder determinar por unas ciertas mediciones cómo llegar a un determinado punto geográfico que se encuentra en la faz de la Tierra, ¿cierto? Y ahí a los antiguos se le ocurrieron las famosas coordenadas. Por lo tanto, para ubicar un punto en la faz de la Tierra existe un sistema de coordenadas que para efectos prácticos nosotros vamos a llamar latitud y longitud. ¿Ya? La historia, ¿alguien ha leído alguna vez la historia de la navegación o ha visto películas antiguas de los vikingos y antes que ellos? ¿O no? ¿Vieron ustedes la serie de los vikingos, no? Sí. Ya, ¿se acuerdan de que los vikingos eran navegantes y siempre zarpaban la navegación de un lado a otro, iban a conquistar Inglaterra, iban a navegar por otro lado, ¿cierto? Y en esa época, ¿cómo se ubicaban? ¿Cómo sabían hacia dónde iban? ¿Ya? Dice, zarpaban y miraban. ¿Cómo lo hacían? ¿O por una orientación a través de la costa? ¿Ya? Por la ubicación del sol y de las estrellas. ¿Ya? Pero acuérdense que siempre navegaban, efectivamente al principio, siempre las navegaciones eran costa de vista. Pero después, el ser humano siempre fue a conquistar terreno un poquito más lejos. Llegó un momento en que ya dejaron de ver la Tierra, entonces ahí viene el problema de cómo se participaban. Entonces, partieron viendo de que el problema de ellos era dos. Uno, saber cuán lejos estaban del lugar de partida, o sea, cuánto habían avanzado, ¿ya? Y lo otro era cuánto habían subido o bajado del sector donde estaban. Las dos cosas. Entonces, como la observación de las estrellas también era bastante antigua, se dieron cuenta que en el hemisferio norte existía la estrella polar. ¿Han hablado de estrella polar, no? Sí. ¿Qué gracia tiene la estrella polar? Es más fuerte. La primera estrella que aparece en la noche. ¿Y qué más? ¿Se escucha por eso? Sí, fuerte y claro. Muchas gracias. ¿Qué más tiene la característica que tiene la estrella polar? Que solamente se ve el polo norte, o sea, referenciar al norte. La diferencia del sur que tiene otro. Perfecto. La gracia de la estrella polar es que está ubicado casi en línea por el polo norte. Por lo tanto, en la medida que ellos pudiesen medir un ángulo donde estaba con la estrella polar, podían saber si estaban más arriba o más lejos de su posición. Entonces, de ahí, indudablemente, como se ve, que ustedes pasan el Ecuador y comienzan a ver la estrella polar. ¿Ya? Y ahí dijeron, esto aquí podemos nosotros
manteniendo este mismo ángulo que hay de aquí hacia allá, es el mismo ángulo que tengo de aquí hacia allá, es el mismo ángulo que tengo de aquí hacia allá. O sea, este que está aquí en el fondo dijeron son los paralelos. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un mismo ángulo y aquí tengo otro mismo ángulo. Y eso mismo lo vamos a ver después de que dijeran, oye, si yo mido desde el centro de la Tierra mi ángulo hacia la faz de la Tierra, lo que vemos ayer en la afirmación, también formo yo los paralelos correspondientes. Entonces, el ángulo que tengo yo de aquí hacia acá, ¿cierto? Es el mismo ángulo que tengo desde el centro de la Tierra hasta este punto, del centro de la Tierra hasta este punto, y del centro de la Tierra hasta ese punto. El ángulo es exactamente el mismo, ¿ya? Y por eso aquí se produce una línea recta, y esa línea recta es paralela al nivel de referencia que es el ecuador. Después vamos a ver más adelante otro gráfico que nos va a mostrar la Tierra de la, ¿ya? De aquí y acá. Entonces, a eso se le llamó paralelos y se le llamó también latitud. Entonces, la Tierra, esto aquí se va midiendo en grados, por lo tanto yo aquí tengo 0 grados cuando estoy en el ecuador y me van aumentando mis grados, 10 grados, 20 grados, hasta llegar justamente hasta el cenit, o sea, justo aquí arriba, y aquí yo tengo un ángulo recto, 90 grados. Entonces la latitud va de 0 grados a 90 grados norte. Y para el sur pasa exactamente lo mismo. Entonces, el círculo del ecuador es el que me indica a mí mi punto de referencia para el norte y punto de referencia hacia el sur. Y el ecuador terrestre es en el fondo 0 grados. Ya, o sea, hacia el nivel 0, el punto de partida de las latitudes. ¿Ya? Aquí lo vemos con un poquito más de detalle, ¿ya? La latitud, como vimos ayer, la latitud siempre es un grado. Nosotros cuando hablemos de las coordenadas significan que son grados, ¿ya? Son grados que van desde el centro de la Tierra hasta la faz o el punto que está ubicado en la cara de la Tierra. Y vamos a tener que tenemos los 0, el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta los 90 grados, ¿cierto? Y 0 años. Y aquí otra cosa importante. Para el cálculo se considera latitud sur como negativa y latitud norte con signo más. ¿Ya? Ojo, sur es negativo y norte es positivo. Vamos a ver por qué tiene ese signo y de dónde ustedes van a encontrar ese signo. Ahora, quedamos claros con lo que son las latitudes o las coordenadas horizontales. Ahora vayamos viendo la otra arista de las coordenadas para que nos puedan tener un punto. Un punto se obtiene con dos coordenadas, una que es horizontal y otra que es vertical. Ya. La vertical es lo que vamos a llamar los meridianos. ¿Ya? Meridianos que no son otra cosa que círculos máximos que pasan por el polo norte, pasan por el polo sur y por el centro de la Tierra, ¿ya? Y pueden dividir la Tierra en dos partes iguales, ¿ya? Entonces, de ahí, mirando la esfera de la Tierra desde uno de los polos, vamos a encontrar la Tierra redonda, aquí tenemos uno de los polos, ¿cierto? Y es un círculo. Y un círculo, ¿cuántos grados tiene? 360. 360 grados, ¿cierto? Pues aquí vamos a tener 360 grados, ¿cierto? Ahora, como en la Tierra, vamos a dibujar un círculo máximo.
mirándolo de arriba, o sea, lo que de arriba, o sea, este aquí sigue al otro lado y da la vuelta, ¿cierto? Por lo tanto, aquí, por ejemplo, va a ser 0 grados. Pero como dijimos anteriormente, que las coordenadas, dijimos que teníamos el polo norte, polo sur, el este y el oeste. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, este aquí, vamos a ver que es el polo sur, aquí vamos a tener el este y aquí vamos a tener el oeste. ¿Ya? Por lo tanto, se dijo, oiga, los meridianos van a partir en 0 y van a terminar en 180. Entonces, un meridiano en el fondo va a tener dos valores. Por la calle del frente es el 0 y por la espalda es el 180. ¿Ya? Entonces, lo mismo va a pasar si yo coloco, por ejemplo, este otro meridiano. Coloquemos entre aquí, por ejemplo, es 20 grados. Entonces, por el frente son 20 grados y por atrás, ¿cuál va a ser? 200, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son 180 más los 20. O sea, este ángulo que está aquí es exactamente igual a ese ángulo que está ahí. Entonces ahí vamos a llegar a determinar de que las longitudes van de 0 a 180 grados hacia el este y hacia el oeste. O sea, van hacia acá y van hacia allá. ¿Cierto? Siendo el círculo máximo uno solo, lo tenemos dividido en dos. ¿Ya? Entonces, este meridiano que me va, así como el Ecuador, me divide la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Aquí el meridiano de referencia lo vamos a llamar, ¿cómo se llama? Meridiano de Greenwich. Exactamente. Bien, ¿ya? Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿y por qué se llama aquí? Porque pasa por una ciudad que se llama Greenwich. Ya. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuál es el horario real? Ya, perfecto. ¿Y por qué? Porque los navegantes se dieron cuenta, así como con la estrella polar podían obtener la ubicación en el sentido, hablemos de la latitud, ¿cierto? ¿Cómo podían obtener ellos la distancia que han ido navegando? ¿Por qué? Por el sol y por qué se llama meridiano, porque creo que la meridiana Es la posición media del sol. exacto, o sea, la meridiana es cuando yo tengo el sol justo aquí arriba de mi cabeza. O sea, cuando estando el meridiano en lugar hablemos, significa que el sol está justo acá arriba. Entonces Green se dieron cuenta de que los estudiosos de la hora, del tiempo, dijeron, esto aquí es forma periódica, se demora 24 horas, entonces justo a las 12 del día, al mediodía, ¡pum!, está el sol aquí encima. Y el tiempo desde que sale, llega aquí, es igual al tiempo desde que está aquí hasta que se pone el sol. O sea, es mediodía en ese lugar. Por lo tanto, si los individuos cuando salgan a navegar van viendo cuánto tiempo se demoran en que el sol esté justo arriba en su posición, con el tiempo van a poder determinar exactamente cuánto avanzaron desde el lugar de salto hasta el lugar de posición en la cual están. Y con eso pueden obtener también con el meridiano del lugar, obtienen su posición, y por lo tanto con eso, más el ángulo que pueden tomar, pueden tener fácilmente su coordenada de posición. Es una historia bien burda que estoy contando.
tanto bien a grandes rasgos, pero más o menos por ahí va la historia. ¿Sí? Consulta, el meridiano de Greenwich sería como la línea del Ecuador, o sea, de ahí parte la longitud, ¿no? Sí, exactamente. Es el meridiano cero de referencia. Por ejemplo, este aquí, el círculo amarillo que está puesto acá, sería el meridiano de Greenwich, ¿ya? Que es el meridiano cero. Y hacia acá son los 180 oeste y hacia el otro lado son los 180 grados este. ¿Ya? Sí. Así como la gratitud tiene norte positivo y la sur negativa, en el caso de los meridianos, ¿aplica lo mismo? Exactamente. Los meridianos son positivo este y negativo hacia el oeste. ¿Ya? Sí. Veas, ¿qué pasó? Sí. Quería informarle que estoy presente. No lo quise preguntar porque estamos para que hiciste una bolsa. Tendría comentar que estoy presente desde que me pongo la lista. Ya, o sea, usted creo que yo respirara para hablar usted. O sea, usted me está diciendo que está hablando mucho. ¿O no? No, es que no quería complicar que estaba bueno. Ya. Ya. Perfecto. Aquí tenemos en realidad ya con las coordenadas de los meridianos y de los paralelos puestos, ¿ya? Y aquí efectivamente tenemos que los signos son positivo al este y negativo al oeste. ¿Ya? Entonces, este grafito que está más bonito, veo las coordenadas correspondientes y aquí, para los que no estuvieron ayer en la clase, vemos que mirados de adentro, este es el centro de la Tierra y el ángulo que se forma entre esta línea, que es el ecuador, este aquí es el plano del ecuador, y esa línea que está acá, que forma este ángulo va a ser la latitud, me da la latitud de ese punto, y eso me forma también este paralelo. Todos los puntos que están en esta línea tienen exactamente este mismo ángulo, ¿ya? Y a su vez, en el sentido horizontal de las longitudes, ¿cierto? Este ángulo que está aquí, ¿ya? Entre esa línea, entre el plano del ecuador, y esa otra línea que está en el plano del ecuador, este ángulo que se forma aquí es la longitud, ¿ya? Aquí en el gráfico se entiende que esta línea azul es el meridiano de Greenwich. El meridiano de referencia es 0. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando de que este meridiano es la referencia 0 y este otro círculo, el ecuador, también es la referencia 0. Pregunta. En la Tierra, que dijimos que esto aquí eran círculos máximos, ¿existen otros círculos máximos distintos a los meridianos? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque posee casi la misma circunferencia. Lo que pasa es que un círculo máximo ya se reconoce cuando pasa por el centro de la Tierra. Por ejemplo, el Ecuador es un círculo máximo porque pasa por el centro de la Tierra. ¿Ya? Cuando ustedes navegan en una ortodrómica, es navegar por un círculo máximo. Es decir, esa ortodrómica es una parte de la Tierra, va a partir de la Tierra. Entonces, y el círculo pasa por el centro de la Tierra. ¿Ya? Por lo tanto, hay varios círculos máximos dependiendo del uso del D. Pero lo que nos interesa a nosotros, las coordenadas, es que los meridianos son círculos máximos porque pasan por el polo norte, por el polo sur y por el centro de la Tierra. El ecuador también es un
máximo. ¿Por qué? Porque pasa por el centro de la Tierra y divide la Tierra en dos partes iguales, ¿ya? Y los paralelos son líneas paralelas al igual. Para que ustedes sepan, la Tierra, a su vez, como está dividida en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur, aquí vamos a tener la zona tropical, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, a la altura de Antofagasta, ¿cierto? Que son 23 grados 27 minutos, 23 grados 27 minutos norte. Después tenemos todo lo que respecta al hemisferio norte, y aquí tenemos el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. ¿Ya? Y esto en el fondo, ¿qué significa? Que en invierno esta área que está aquí queda normalmente siempre en oscuridad absoluta, y en verano queda, bueno, luz casi permanente. ¿Ustedes han ido a Antártica alguna vez? Bueno, o sea, no es que sea sol todas las 24 horas, sino que en realidad es una luz crepuscular un poquito más clara que la luz crepuscular. Se puede un poquito, pero no, nunca llega a ser tanto en la fecha en la cual se produce cuando el sol está lo más al sur posible, o sea, el 21 de diciembre, que es el día más largo para respecto de nosotros. Ahí efectivamente el sol casi no se ve. En la tarde. Ya. Aquí tenemos los signos oeste menos, menos, por lo tanto nosotros siempre vamos a estar en un hemisferio en la cual vamos a tener siempre oeste negativo y el sur negativo. Acá tenemos positivo, positivo, acá tenemos positivo, negativo, y acá tenemos positivo y negativo. ¿Ya? Y ahí está. Ahí está. Ya. Teniendo nosotros las referencias de la latitud y la longitud, para coordenadas 0 de longitud y 0 de latitud, podemos ubicar entonces cualquier punto midiendo el ángulo que existe entre la referencia 0 de los meridianos y la referencia 0 de los paralelos, ¿cierto? Con estos dos ángulos, uno hacia el sur y otro en este caso hacia el oeste, vamos a obtener un punto. Y ese punto va a estar dado por las coordenadas de latitud y longitud. Latitud sur y longitud oeste para el caso de nosotros. ¿Ya? De esa forma podemos nosotros ubicar cualquier punto en la faz de la Tierra, con las coordenadas, que es lo más bien a nosotros para poder entender y poder colocarla en la carta y poder hacer cálculos de cuánto voy a navegar de un punto a otro punto. ¿Ya? Ejercicio. Este ejercicio vamos a verlo así rápidamente. Lo siguiente, que es colocar este punto, latitud 20 grados sur y longitud 60 grados oeste. ¿Dónde está ubicado? ¿Quién lo puede colocar ahí en la el voluntario para que lo indique? Acento argentino. Voy a encontrar. No, Vamos por Paraguay, como me dice. Ahí. ¿Y cómo lo calculamos? Latitud 20, ¿cierto? Hacia aquí dijimos 0. 0. 10, 20. Estamos en esa línea. Y 60. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Vamos a estar ahí. Bien.
Toma ese otro. ¿Entendieron? Perfecto. Ya. Este otro. ¿Quién lo puede ubicar? Ya. ¿Cuánto es? Vea bien, y vea bien. Norte, norte. Norte, Ah, norte. norte. Ya. Norte, estuvo 15 ahí. Para entrar en la tercera. Sí, Vea bien la longitud. ¿Qué sintonía de longitud? este. O sea, Al ¿dónde otro está lado. eso? Al otro lado con P. Eso. Ahí lo estamos entendiendo. Ya. Bien. Ahora sé que hay un viejo dicho que dice lo siguiente. Lo que leo, lo olvido, lo que estudio, no me acuerdo, y lo que hago, lo aprendo. Entonces, eso significa que la única forma que uno puede realmente aprender es haciendo las cosas. Igual que yo ayer les hablé de las habilidades. Habilidades que ustedes tienen que tener, las habilidades se logran mediante, obviamente, mediante el estudio, mediante la lectura, mediante la experiencia que les transmite la otra persona y haciendo las cosas y metiendo las manitos. Si no, no van a aprender nunca. Ya, otro voluntario. ¿Dónde? Latitud 50. 50. Sur. 50, sur. Hacia el sur, hacia el sur. Sur, sur. Sur. Apoyo sur. Eso. 50. Por ahí debe estar. Y 70 al oeste. Ya. Un poquito más. A eso estamos hablando de 10, 20, 30, 40, 50. En esa línea, ¿cierto? Y 70, 60, 70. Ahí, exactamente. Ya. Ya, la última que vamos a hacer ahora. ¿Quién otro más? Hoy. 65 grados norte y 105 grados este. Acá donde está Almonací, ¿o no? Ya, está casi donde está Almonací. ¿Ya? Está molestando a Almonací. Ya. De esto, después de mandar el ejercicio que usted lo haga en su casa, de esta naturaleza. ¿Ya? Esto aquí, que por favor lo tienen que ir repitiendo para que se vaya quedando grabado. Que realmente me va a aburrir el asunto, pero hay que hacerlo. Ya. Ahora, una vez obtenía la latitud y la longitud, que son las coordenadas de un punto, yo tengo que saber exactamente cuánto me voy a desplazar para llegar a otro punto. ¿Ya? Entonces, como dijimos, nosotros siempre vamos a hablar de ángulos. Ángulos que van a ser medidos desde el plano del Ecuador hacia un punto en el cual yo estoy o hacia un punto en el cual yo voy a llegar. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo calculo yo esta diferencia angular entre la posición inicial y la posición final? ¿Ya? Esta diferencia es la que nosotros vamos a llamar diferencia de latitud. ¿Ya? Y esa diferencia de latitud va a ser medida siempre en un mismo meridiano. ¿Ya?
sea, yo estoy en este mediano que está puesto acá, yo mido de aquí mi diferencia angular entre esta posición y esta posición. Es decir, yo estoy midiendo esta latitud, grados que está puesto acá, con esta otra latitud, con este otro ángulo que está puesto acá. Entonces la diferencia entre este ángulo menos este ángulo me va a dar finalmente esta diferencia de latitud, ¿cierto? Esa es lo que yo voy a agregar en grados, ¿ya? Entonces, esa diferencia de latitud que va a estar dada por la fórmula diferencia de latitud, que es una L minúscula, va a ser igual a la L de llegada menos la latitud de salida. O sea, la llegada menos la salida. ¿Ya? Ahora, esa diferencia de latitud va a tener también un signo, un apellido, nunca es sola. Siempre va a tener, la diferencia de latitud va a tener un signo norte o signo sur. ¿Y quién le va a dar ese apellido a la diferencia de latitud? ¿Sí, cierto? Sí, correcto, estamos viendo el asunto de la posición. ¿Quién se lo va a responder? No. Pero si encontramos el hemisferio norte o sur, No. Otra pregunta, profesor. ¿Qué signo va a tener o quién le va a dar a la diferencia de latitud, signo norte o signo sur? ¿La estrella? No, es que no tiene nada que ver, solamente está hablando de las coordenadas terrestres. Si es positivo negativo, ¿hacia dónde vamos? ¿Quién fue el penúltimo que habló? ¿Hacia dónde vamos? Exactamente. O sea, el signo de la diferencia de latitud va a ser hacia dónde me estoy moviendo yo. ¿Ya? Si yo voy hacia el norte, mi latitud va a tener tantos minutos norte. ¿Ya? Y si yo voy hacia el sur, independiente del hemisferio igual, si estoy en el hemisferio norte, estoy en el hemisferio sur, donde yo voy, hacia donde voy yo, me va a tener el signo. ¿Ya? Y eso se da por la fórmula. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se maneja esa fórmula. Pero ustedes siempre, cuando tengan algún problema, siempre háganse un grafiquito para saber hacia dónde van. Si ustedes van a mover de aquí hacia acá, mi diferencia de latitud va a tener que ser norte. Y después calcular cuánto es los grados de diferencia que van a tener. Si ustedes están aquí y van a ir para acá, y aquí está el Ecuador, ustedes van a ir hacia el sur. O sea, el signo de L va a ser sur. ¿Ya? Eso es más fácil que acordarse de que el sur es negativo, el es positivo. Y aquí hubo el signo menos, me cambia el signo de menos a más o de menos a menos. Ya. Después me la trae de vuelta, ¿no? Se sabemos usted, ¿no? Se lo trae. está de para Exactamente. Ya, eso es. Entonces, la norma que rigen eso es que cuando las latitudes son de igual signo se restan y diferentes signos se suman. ¿Qué significa esto? Cuando están en el mismo hemisferio se restan y cuando están en diferentes hemisferios se suman. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí mi 0, ¿cierto? Y yo estoy en el mismo hemisferio sur, por ejemplo, y estoy aquí y voy para acá, indudablemente que la diferencia angular va a ser solamente este poquitito. Yo estoy de esta latitud acá, se la resto a esta latitud acá y me va a dar esa diferencia de latitud. Si yo estoy en el hemisferio norte y voy al hemisferio sur, a este punto que está acá, yo tengo que sumar este ángulo más este ángulo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa eso. Cuando están en el mismo hemisferio, o sea, de igual signo,
las dos latitudes son norte o las dos latitudes son sur, ¿cierto? Yo lo resto. Y cuando tengo una latitud de salida, por ejemplo, es sur, y la latitud de llegada es norte, yo las tengo que sumar. ¿Ya? Y aquí importante, el signo de diferencia de latitud indicará el sentido del movimiento, o sea, hacia dónde voy yo. La latitud norte es signo positivo y sur es negativo. ¿Ya? Y la otra consideración importante es que la diferencia de latitud siempre se transforma en minutos diarios. Ahora sí que las latitudes van a ser en grados. ¿Ya? Y la diferencia de latitud, efectivamente, en un comienzo me va a dar en grados. Yo estoy restando grados y minutos y me va a dar grados con minutos. Pero yo, esto que está aquí, lo tengo que transformar a mi diferencia de latitud que sea en minutos de arco. ¿Ya? Y el minuto de arco se simboliza con ese simbolito. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Los grados se multiplican por 60, o sea, estos grados los multiplico por 60 y le sumo los minutos que tenga esa diferencia. Y con eso obtengo yo mi diferencia de latitud en minutos de arco. ¿Ya? Siempre vamos a hablar de minutos de arco. Después vamos a ver cómo transformamos nosotros eso a millas, no, que lo vamos a ver. Si ustedes se fijan, la fórmula aquí, que esa L es igual a latitud de llegada menos latitud de salida. ¿Ya? Aquí vamos a utilizar los signos. Este aquí va a ser mi línea del ecuador. Si yo estoy en esta posición, aquí vamos a ver la posición 1, y yo voy a esta otra posición, que es la posición 2, ¿ya? Y esto va a quedar en un mismo meridiano, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que mi diferencia de latitud va a ser igual a la latitud 2 menos la latitud 1, ¿cierto? Bueno, sí. ¿Qué pasa? Mi latitud sur, o sea, 2 es sur y mi latitud 1 Sí. es sur, ¿cierto? Colocamos los signos. Sur es negativo y sur es negativo, ¿cierto? Por tanto, si yo tengo aquí menos por menos, me va a dar más. Por tanto, yo, la latitud de llegada, que es esta, le resto la latitud de salida, que es esto, me va a dar este ángulo, que va a ser la L. ¿Ya? Y me va a dar, indudablemente, me va a dar que la L va a ser igual negativo. O sea, va a ser sur. ¿Por qué? Porque yo me voy desplazando de aquí hasta acá. O sea, matemáticamente me va a dar sur, me va a dar negativo. ¿Por qué? Por toda la fórmula. ¿Ya? Pero para que se olviden de eso, usted va para allá, es sur. O sea, no tiene ninguna duda de que es sur. Pueden confirmar, eso es para ver las líneas navegadas, ¿cierto? Sí. Y en el caso de un pequeño, ¿cómo se hace? Pequeña langota, ese es otro problema. No, pero bueno. Cuando hagamos la visión colectiva. ¿Ustedes hasta dónde ven? ¿Hasta ahí? Hasta la raya donde está el 360 y una rayita, ¿no es cierto? Hasta ahí no va a llegar la visión del... Hasta ahí llega la visión. Ya. Es que no puedo marchar el... Sí, pues no. Ahí igual hay una mongola, está la línea reja de ahí, hasta ahí no se ve la pizarra. Me quitan mi sueldo si me rayas. Sí. No me sale conveniente. No, ¿sabes por qué? En realidad yo hice colocar estos telones. Porque si uno no tiene el telón, el foco refleja
refleja la pantalla y ustedes no ven nada. Sí, Con el brillo de la, sí, el brillo de la pizarra no deja ver. Ya, voy a tratar de escribir un poquito más allá por subirlo. Entonces, ejemplo. Lean el ejemplo que está ahí. Tenemos la latitud salida que está puesto en 30 grados norte, o sea, de acuerdo a lo que vimos nosotros, es más 30, ¿cierto? Porque norte es positivo. La latitud de llegada tenemos 10 grados sur, o sea, estamos hablando de que es Menos 10. menos 10. Y le pueden calcular la diferencia de latitud entre el punto de llegada y el punto de salida. En el fondo, el ángulo que hay entre los dos. Entonces, matemáticamente, digo, la fórmula que esta es la latitud de llegada menos la latitud de salida, coloco los menos 10, menos más 30, me va a dar menos 10, menos 30, me van a dar menos 40 y me va a dar 40 grados sur. Eso lo multiplico por 60 y me va a dar 2400 minutos de arco sur, ¿cierto? Y la respuesta es, la diferencia de latitud L va a ser igual a 2400 minutos sur. ¿Ya? Esa es la respuesta. Por 60. Ahora bien, nos falta el que de repente, no sé qué foto todavía, ¿sabes qué también? Nos falta el que dice, oye, ¿cómo era? Norte, sur, me equivoqué, ¿cómo me da esto? No puede ser. Entonces, siempre háganse un dibujito. Mismo meridiano, los dos puntos. Aquí tienen el ecuador, aquí tienen la latitud 30 grados norte, aquí tienen la latitud 10 grados sur. Y su diferencia de latitud va a ser la diferencia de latitud que hay entre este punto y este punto. ¿Y ustedes para dónde van? De aquí hacia abajo, o sea, van al sur. O sea, ya tienen un dato claro que es sur. Profe, ahí siempre cuando le hace una pregunta así de calcular ¿cómo se llama? La distancia, se le coloca minutos al final. Siempre. Siempre. Minutos, O sea, claro. de los grados siempre hay que transformarlo en los minutos. Siempre. Exacto. Entonces, aquí ustedes ven inmediatamente, sin tener ni idea de la fórmula, obviamente yo aquí tengo que sumar esta latitud más esta latitud, me da lo que yo voy a navegar. ¿Sí o no? Entonces, resumen de eso, conclusión, siempre hacer el gráfico. ¿Ya? Esto aquí es un ejemplo sencillo, fácil, y que se puede sacar rápidamente. Pero en navegación es la cosa complicada. Después vamos a ver qué pasa por el otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué distancia? Nosotros jugamos siempre la milla náutica. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que vimos inicialmente, ¿se acuerdan del circuito que teníamos acá en los 360 grados cuando miraba la Tierra desde arriba y está todo puesto en grados y si la mira al lado también son 360 grados y los hemisferios son de 0 a 90 grados? Por lo tanto, vamos a tener siempre que un grado, un ángulo de un grado va a ser igual en la superficie de la Tierra a una milla. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de la diferencia de latitud, que son 2400 minutos de arco, eso en la latitud son equivalentes a Una milla. 2400 millas. ¿Ya? Ahí, cuando uno dice un cable, ¿cuánto digamos? No, bueno. Ya. 105 minutos. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. En la latitud, ¿cierto? Los minutos de arco son equivalentes a las millas. Y por eso nosotros en las clases de navegación siempre medimos la distancia en la escala de las latitudes. No es la manera, pero para que vaya haciendo la comparación, aquí creo que van a estar visto las cartas de navegación. Y por convención,
la Villa Náutica tiene 1852 metros, pese a que varía de acuerdo a qué latitud estamos hablando, pero por efectos prácticos se acordó que, oye, dijimos entera, 1852 metros vale una milla náutica, que es distinta a la milla terrestre. Y aquí tenemos que una milla, perdón, un minuto de arco es igual a una milla náutica en la faz de la Tierra. ¿Ya? Eso es lo que está hecho por convención. ¿Ya? Y después, justamente otro que es más. Quiero que vamos a nosotros lo que es distancia. Una milla náutica es igual a 1852 metros. Una milla náutica es igual a 10 cables. 10 cables. ¿Ya? 2000 yardas. 2000 yardas y 6076 pies. Ya, normalmente nosotros usamos El cable la milla náutica, el cable, sí. las yardas, más o menos nomás, y los pies casi nunca, excepto para algunas cosas muy especiales. ¿Ya? Y el cable normalmente depende de la escala que uno estamos usando y lo que nos interesa, vamos a utilizar las llaves. ¿Ya? Y la otra unidad de medida que usamos nosotros es el nudo. Y el nudo, ¿qué es lo que es? Es una milla náutica por hora. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama nudo? Exactamente. Un nudo, ¿por qué? Porque cuando los antiguos iban navegando, tenían el famoso reloj de arena, entonces decían, ya, stop, pum, colocaban el reloj de arena, iban tirando, o sea, dejaban que la cuestión fuera cayendo, una cuerda con varios nudos que estaban separados con una cierta distancia, y contaban cuántos nudos caían en el tiempo, decían, vamos navegando a tantos nudos que son en el fondo millas náuticas por hora. Y de ahí la verdad, no. Y después vamos a ver cómo se mide en realidad la distancia. Bueno, así como nosotros en el plano de las latitudes teníamos, o voy a calcular lo que nosotros avanzamos en el sentido norte-sur, lo que se llama diferencia de latitud. En la longitud sucede algo parecido, pero distinto. ¿Ya? Lo común es que aquí también vamos a hablar de gramos y minutos, y también vamos a hablar de minutos de arco. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia que existe entre dos meridianos se va a llamar diferencia de longitud. ¿Ya? La diferencia que existe entre la longitud de salida y la longitud de llegada se va a llamar diferencia de longitud. Y esa diferencia de longitud la vamos a medir siempre en el ecuador. ¿Ya? Y eso me va a dar a mí la distancia que yo navego en el ecuador con la diferencia de longitud. ¿Ya? Les vamos a ver por qué pasa eso. ¿Ya? Y obviamente su valor actual entre 0 y 180, porque da la vuelta hasta la ecuador. ¿Ya? Aquí pasa exactamente lo mismo que el otro, igual signos se restan y diferentes signos se suman. Aquí existe la misma coordinación. El signo de la diferencia de longitud es hacia dónde voy a tener el signo. Si soy al este, voy al oeste. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Si la diferencia de longitud es mayor de 180, te resto 360. Y te cambio de signo. ¿Qué es eso? Aquí estamos viendo, perdón,
Aquí estamos viendo en realidad diferencias de grados entre dos meridianos. Ya, que yo voy de un lugar a otro lugar. Aquí no estamos viendo que ven acá por entre la cordillera, no, estamos viendo solamente cálculos matemáticos de un punto a otro punto. ¿Ya? Sin considerar la parte geográfica, si paso o no paso. Pero aquí la diferencia de longitud, si es mayor de 180, resta 360. ¿Por qué? Si yo pedí un número negativo. Y además de eso, es lo mismo que si yo me rasco la oreja izquierda con la mano derecha, me rasco esto. ¿Qué me sale más fácil? Aquí. Entonces yo a este movimiento que está aquí, le resto 360 y va a entregar este movimiento, o mejor dicho, me va a entregar este movimiento que es más corto. Ya, en el fondo eso es. Y eso se entiende mejor cuando uno hace un gráfico, un dibujo. También aquí vamos a hablar de que la diferencia de longitud siempre se va a tratar de decir en minutos de año. ¿Ya? Lo mismo que en la... Lo mismo. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Si las dos son del mismo signo, Sí. se restan, y son de distintos signos, se suman. El mismo gráfico que vimos hacia abajo, se hace hacia el lado. ¿Ya? Por ejemplo, en esto, longitud de salida y longitud de llegada. Que de salida son 123 grados oeste, o sea, oeste signo menos, y longitud de llegada 75 oeste, también es signo menos. O sea, aquí estamos hablando de igual signo, ¿cierto? Por tanto, lo tengo que restar. Y si explico la fórmula, me queda menos 25 menos 123, por tanto me queda menos 25 más 123, Bueno, y esto me va a dar más, no, este, o sea, 48 grados lo multiplico por 60 y me va a dar 5.800 minutos de arco hacia el este. ¿Cierto? Y la respuesta es diferencia de longitud G es igual a 5.800. Aquí nunca se olviden que ustedes tienen que responder lo que están preguntando. Ustedes no pueden dejar este cálculo hasta aquí. No están dando respuesta, están haciendo un cálculo. Esa es la respuesta. Diferencia de longitud, G es igual a eso. Eso es el terminal de lo que están preguntando. ¿Ya? Aquí lo mismo con el gráfico. ¿Ya? Entonces, nuestra referencia, Greenwich. ¿ya? El ecuador, tengo mi punto de salida, pero tengo mi punto de llegada y punto de salida, y por tanto yo, de este punto de salida, este meridiano de salida, me voy hacia el este, para llegar acá. Y ahí yo tengo claramente definido que yo tengo que hacer una sustracción rectal, y el signo de la diferencia de longitud va a ser hacia donde yo voy, o sea, hacia el este. Ya. ¿Estamos claros con eso? Diferencia de longitud, minutos de arco, norte-sur, diferencia de longitud, minutos de arco, este o oeste. Las dos son medidas angulares. La diferencia de la latitud, que los minutos de arco son transformables en distancia, que es millas. ¿Cierto? En la longitud va a pasar una sorpresa. De que yo con la diferencia de longitud no puedo medir distancia. Lo único que mido yo son minutos de arco, diferencia de grados. ¿Ya? Y aquí, la otra cosa importante es que me va a pasar que yo tengo que estar en el mismo meridiano. Vamos a ver cómo se
¿Qué pasa si yo le hagamos sentido diagonal? ¿Ya? Y eso lo vamos a usar más adelante cuando veamos lo que está presentando el profesor de la red. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con las diferencias de longitudes? Diferencias de longitud, estamos claros que nos damos distancia. La diferencia de longitud resulta que estos círculos máximos aquí se juntan, aquí llegan a un punto, aquí llegan a su máxima separación y posteriormente van disminuyendo hasta llegar a un punto, ¿cierto? O sea, si bien es cierto, esta diferencia angular se me mantiene a lo largo de toda la carrera entre el polo norte hasta el polo sur, yo voy a tener siempre la misma diferencia en grados, porque este grado, por ejemplo, coloquemos que este aquí es 10 grados oeste y este aquí es 20 grados este, ese valor lo conservan desde aquí hasta acá arriba, siempre va a ser el meridiano 20 grados este aquí siempre va a ser el meridiano 10 grados oeste, ¿cierto? Por lo tanto, mi diferencia de longitud va a ser lo que corresponde a ser 30 grados, 120, son 180 minutos ya, ¿cierto? Estemos aquí o estemos aquí arriba, son 180 minutos ya. Por lo tanto, si vemos aquí la distancia en la faz de la Tierra, esta distancia que está puesta acá, que corresponde a los 180 minutos de arco, que lo medimos que la diferencia de longitud, aquí vamos a tener exactamente, este ángulo va a ser exactamente igual, pero la distancia que hay entre este punto y ese punto va a ser distinta. Probablemente ahí se ve gráficamente que es más chica. Por lo tanto, la distancia entre los meridianos es distinta a lo que yo calculo con las diferencias de longitud. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que empezar a hacer otro arreglo. ¿Ya? Y otro arreglo que es utilizando efectivamente los gráficos que están como que anteriormente. Esa distancia que existe entre dos puntos de dos meridianos ubicados en el mismo paralelo se va a llamar apartamiento. Apartamiento, ¿qué es lo que es? La distancia entre dos puntos con distintos meridianos situados en el mismo paralelo. ¿Ya? Eso que se llama apartamiento. ¿Ya? O sea, distancia entre meridianos a lo largo de un paralelo de latitud. ¿Ya? Por lo tanto, la duda nuestra es ¿cómo calculo yo el apartamento? Si yo lo único que puedo tener es mi diferencia de longitud, que son minutos de arco. ¿Cómo transformo yo esos minutos de arco en millas? ¿Cierto? Esa es la incógnita nuestra. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos el mundo redondo. ¿Cierto? Tenemos este punto que está aquí, que sería la latitud, ¿cierto? Y tenemos la diferencia de longitud entre este círculo máximo, entre este meridiano y este otro meridiano. Este ángulo que está aquí va a ser nuestra diferencia de longitud. Ahora, si este aquí es el plano del ecuador, ¿cierto? La distancia que hay entre el centro de la Tierra y esos puntos, ¿cómo se va a llamar eso? Creo que es esto. No, esta línea. ¿Qué línea es esta que está puesta acá? Cuando uno tiene una esfera o un círculo, ¿cómo se llama la línea que va del centro del círculo hasta el círculo? Un radio, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esta línea que va del centro de la Tierra hasta este punto es el radio de la Tierra. Ese también es el radio de la Tierra.
Y este que está aquí, que va también a la superficie de la Tierra, también es el radio de la Tierra. O sea, aquí tenemos algo en común, que es radio, radio y radio de la Tierra. ¿Ya? Y vamos a tener otra cosa en común, que es este ángulo que está puesto acá, ¿cierto? Por trigonometría, dos planos que son paralelos, ¿cierto? Por lo tanto, este ángulo que está puesto aquí arriba va a ser igual a este otro ángulo. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo tengo esta diferencia de longitud que está puesto acá, que es G. Este ángulo que va entre la letra A y la letra B, en el ecuador, dijimos que en el ecuador es igual a la distancia, ¿cierto? Pero a mí me interesa saber cuál es la distancia que existe acá, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que sí sé es que el ángulo A o B, ¿ya? Es igual al ángulo A' o' B'. ¿Ya? Eso lo sé, por concepto, que dijimos ya que la diferencia de longitud es igual al largo de los dos meridianos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más sé yo? Entonces, que este arco que está puesto aquí entre AB es una proporción entre A' y B', ya es igual a la proporción que existe entre el AO y el A'O'. ¿Por qué? Porque se van yendo paralelamente hacia arriba. O sea, existe una relación entre este trazo y este trazo. ¿Ya? Y ese trazo, ¿cuál me va a dar esa relación? La latitud, ese ángulo que está puesto aquí arriba. ¿Cómo me va a dar ese? Este aquí dijimos que era el, ¿cómo se llama? El radio de la Tierra. Este aquí es la latitud y este ángulo también es la latitud. ¿Ya? Por lo tanto, yo aquí, ¿qué es lo que conozco? Conozco este radio, el valor lo conozco. Conozco este ángulo y lo que no conozco yo es esta línea. ¿Cierto? ¿Sí o no? Por lo tanto, trigonométricamente, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Cuál es la función trigonométrica que me relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente? ¿Cuál es? Empiecen a trabajar las neuronas. Vean. ¿Te pasaron trigonometría o no? No. ¿En el colegio? ¿Cómo que lo pasaron? ¿Usted tiene clase de matemática, no? Sí. Pregúntenle. Entonces, este triangulito que está puesto aquí arriba, que está en radio de la Tierra, el AO', ¿cierto? Esta que no nos interesa, ¿cierto? Va a estar dado aquí. El A'O' es igual a la distancia hay entre al eje de la Tierra, de este punto hasta acá, ¿cierto? El A'O' es paralela al AO, o sea, esto aquí es paralela al que está aquí. ¿Por qué? Porque los planos son paralelos, ¿cierto? Y el A'O', o sea, este que nos interesa a nosotros, va a ser igual a la función del coseno de tu. El coseno de este ángulo es igual a cateto adyacente al ángulo de hipotenusa. Eso es matemáticamente o trigonométricamente correcto. Por lo tanto, despejando esto, me va a dar de que este trazo va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por el coseno de este ángulo. El fondo va a ser el A'O' es igual al radio por el coseno de E.
¿Ya? Después, ¿qué vamos a tener? Esta misma relación que tenemos acá, que es el AB, que es este tramo, este arco, ya, que es a este arco, como el AO es a este AO. ¿Ya? Entonces, eso va a ser igual. El AO es igual al radio radial, ¿cierto? Y el y el A' O' va a ser igual al R por coseno de L. Por lo tanto, yo simplifico estas dos R porque son iguales, no utilizar matemáticas. Pregunta al profesor de matemáticas cómo se compone esta. Anótenla y le dicen, ¿por qué es esto así? Porque se lo explique correctamente. ¿Cierto? Entonces me queda finalmente 1, porque aquí se me van, este aquí se me va con este aquí también, me queda 1 partido por coseno de E. ¿Ya? Entonces el A', B', que es la distancia entre estos dos meridianos, ¿ya? Aquí estoy viendo yo, la longitud L va a ser el apartamento. Esto aquí lo nosotros podemos llamar, que es el apartamento, la distancia entre los dos puntos que existe en el meridiano, en el punto distinto del Ecuador, ¿cierto? Y el AB, este trazo que está aquí, este arco, va a ser igual a la diferencia de longitud, ¿ya? Por lo tanto, diferencia de longitud la conocemos. La altitud también la conocemos. Por lo tanto, si yo aquí estamos uniendo los datos que conocemos para calcular esa distancia. ¿Y qué fórmula llegamos finalmente a determinar? De que la distancia AB va a ser igual al G, que está aquí, por el coseno de la latitud. ¿Ya? O sea, lo que yo estoy diciendo aquí, esta fórmula, esto que está aquí lo paso aquí arriba y esto que está aquí lo paso arriba. ¿Por qué? Porque a mí me interesa calcular el AB. O sea, matemáticamente es una cuestión matemática. ¿Ya? Más o menos ustedes ya. Llegamos finalmente a que AB partido por A', B'. Esto aquí, que es. Compensando se alcanza a ver. Sí, no conforme, espérense, dejen explicarlo aquí primero y después se lo explico a ustedes de otra forma. Si entienden lo que está acá, ustedes tienen que entender, ¿o no? Ya. Entonces, yo llegué finalmente a determinar de que esto aquí era igual al coseno de la latitud. ¿Cierto? ¿Por qué? Simplificando esto que está puesto acá. ¿Ya? Y esto que está aquí viene de aquí arriba. Aquí dijimos ya que AB es al A', como el AO es al A'O', por semejanza de distorsiones. Esto que está aquí es a esto como esto es a esto. Porque existe una proporción. En la medida que yo me voy alejando del ecuador, ¿cierto? Esto aquí se me va achicando proporcionalmente a esta diferencia. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me interesa, ¿qué me interesa? Me interesa conocer esto que está aquí. Por tanto, ¿cómo hago esto? Eso a lo mejor mismo. A', que es esta distancia que está aquí, que nosotros la vamos a llamar que es el apartamento. Que en el fondo esto aquí va a ser distancia en vía náutica.
¿Ya? Y esto que está aquí va a ser igual a qué? Al AB por el coseno de L. ¿Por qué? Porque yo este aquí lo traspaso para arriba y este que está aquí lo traspaso para allá. Lo cambio de denominador a numerador. ¿Ya? Lo hago esa matemáticamente. Por lo tanto, este AB, ¿qué es lo que es el AB? Va a ser la diferencia de longitud. Por lo tanto, mi fórmula final va a ser que la distancia entre dos meridianos va a ser igual a la diferencia de longitud por el coseno de la latitud. ¿Ya? Esa va a ser la fórmula que yo voy a usar para saber la distancia que hay entre dos meridianos. ¿Ya? Ahora, ustedes, ¿qué van a aplicar? Ustedes no van a hacer nunca esta cuestión matemática. Ustedes van a utilizar sencillamente esta fórmula, que la P es igual a G por coseno de L. Pero para que ustedes entiendan de dónde sale la P y por qué está esta relación. Esta relación se produce por este sistema matemático que existen dos planos paralelos, el ángulo son iguales, ¿ya? Porque están entre dos líneas paralelas, el ángulo es igual, y existe una proporcionalidad entre el radio de la Tierra y el plano de la latitud en la cual estamos nosotros, ¿ya? Y por el cateto que estamos tratando de calcular, me va a dar finalmente lo que es el apartamiento, lo que me da la distancia. Profe, ahí el coseno, ¿cuál sería el coseno en el gráfico? El coseno en el gráfico va a ser, el coseno es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Cateto adyacente por la hipotenusa. Exactamente. Ya. Ahora sí, el seno es cateto opuesto por la hipotenusa. La tangente es igual a cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Esas son las principales normas matemáticas que uno, trigonométricas que uno usa. ¿Ya? ¿Quién le hace matemática a ustedes? Estamos recién con las fracciones. Estamos en los números primero. ¿Los parientes? No, pero ¿quién le hace matemática? ¿Qué profesor? Meléndez. Profesor Meléndez. Bien. Ah, sí, tiene razón. Que lo sabe. Pero aquí, en el fondo, lo que ustedes tienen que tener presente es esta fórmula que ustedes nunca van a llegar a esta deducción, para que ustedes sepan la relación que existe y por qué uno llega a aplicar directamente esta fórmula. ¿Cierto? Y esa fórmula, ¿qué es lo que me va a significar a mí? Me va a significar de que si ustedes se fijan, la distancia que existe entre dos puntos situados en el mismo paralelo y entre dos meridianos, la distancia se va disminuyendo, ¿ya? ¿Y cómo sabemos eso? Por esta fórmula. ¿Ya? Y si uno aplica esta fórmula, ¿ya? Vamos a llegar a determinar exactamente cuánto es esta distancia y cuánto es esta otra distancia. ¿Ya? Vamos a terminar aquí de forma rápidamente para que salga a recreo. Y esto. Vamos a aplicar esta fórmula para esto. Sí, digamos. Ya. Cliquemos acá. 15 minutos de recreo. Ahora me toca la ventana un poco que se ventile un poco, estamos medio colorados. Esta clase ya termina. Ah, no, es que ya todos son no teníamos. Sí, pues, las 4:30. Seguimos de largo, como ahora con corto. No, fuera nomás.
la medida que yo voy yendo hacia el norte o hacia el sur, la distancia que hay entre estos dos meridianos va disminuyendo. Y disminuye en razón del coseno de la latitud. ¿Ya? Y ese ejercicio que vamos a ver ahora, con su calculadora, lo siguiente. Si nosotros tenemos una diferencia de longitud de 5 grados, que es igual 5 por 60, son 300 minutos de arco, ¿cierto? Utilizando la fórmula correspondiente que el apartamento, o sea, la distancia entre dos puntos situados en el mismo paralelo, es igual a la diferencia de longitud, que es esto, por el coseno de la latitud. Si nosotros variamos la latitud, lo que habíamos visto en el gráfico anterior, cuando es 0 grados, o sea, está en el ecuador, terminan con su calculadora, hagan esta fórmula, coloquen coseno de 0 por 300 y le dan que son 300 millas. El resultado va a ser en millas la hora. ¿Ya? ¿Lo hicieron? 300 millas. Yo no traje una calculadora, así que tampoco lo puedo ayudar. Lo importante es tener la calculadora y ustedes solo sacan por la inmediata. 300, ¿cuánto había dicho? 300. 300 multiplicado por coseno de 0. 300 multiplicado por el coseno de 0. 0. 300. 300, ¿cierto? Ahora, Ahí está, profe, ¿cómo es el ejemplo? acá, ustedes colocan cero, coseno, por 0 grados 300. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1. Ahora, si ustedes colocan los 300 por el coseno de 1 grado, 299.95 millas. ¿Ya? Si ustedes así van aumentando su latitud, por ejemplo, veamos 60 grados, tenemos la diferencia de longitud que son 300 por La mitad. coseno de, ¿cuánto dijimos? 30 grados igual a 59. 259. Estamos de acá. Entonces explica que la distancia entre dos puntos va Va disminuyendo. disminuyendo. Claro. Y esa distancia va a llegar a 0 cuando sean 90. los 90 grados. 90. Por el coseno. Sería 150 por el coseno de 60 y era el resultado 75. No, en Caravalia, no. 300. 300. ¿sí? 300 por el coseno de 60. Recuerde que la fórmula es esta, es el apartamento, o sea, el resultado que me va a dar a mí va a ser igual a la diferencia de longitud, que son los 300, por el coseno de la latitud, que es 30 por acá. ¿Ya? Sí.
Profe, consulta para estos ejercicios solamente se va a usar el coseno. Sí, Siempre con coseno. para esto. Ah, ya, solamente para esto. Para lo. No. Para saber la distancia del paralelo. Sí. Traten de bajar la lectura recomendable de Juan Telén, que está en la página web que les dije, que son bastante buenas y útiles. ¿Cuál es la de navegación? ¿Punto tribal? Exactamente. Ya, en resumen de esta parte que está puesta acá, ya, ahí le acabo de mandar las tres presentaciones: la introducción, en la subtracoordinada que vimos ahora, y un taller con ejercicio, ¿ya? Para que ustedes lo hagan en su rato libre. Si no, ya. Una en la guagua, ahí es. Ya, en resumen de todo lo que hemos visto nosotros es, acuérdense que la latitud, sentido norte-sur, va de 0 a 90 grados, con signo negativo sur y signo positivo norte. Diferencia de latitud, que entre la fórmula, el signo norte-sur, dependiendo hacia dónde vamos, y se expresa en minutos de arco, que indica la dirección. La longitud, sentido este-oeste, desde Greenwich, de 0 a 180 grados, signo oeste es menos, ¿cierto? La diferencia de longitud, G, es igual a esta fórmula, signo este-oeste, 180 se resta 360, se cambia el signo y que indica la dirección. Y el apartamento es la distancia entre los meridianos, que es igual al apartamento, es igual a la diferencia de longitud, por el coseno de L y G en minutos de arco. Y eso sí nos da entonces la L en grados, y nos va a dar el apartamento en millas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en forma rápidamente.
este aquí también se los acabo de mandar, le mandé tres archivos. Este está ahí de coordenadas, en la cual es el mismo ejercicio que hicimos acá en clase para que ustedes sepan los puntos, ¿ya? Y aquí tienen la carta en la cual pueden ir marcando los puntos, ¿ya? Después aquí, en esta otra, hay marcado el ejercicio al revés, esos distintos puntos, ustedes lo colocan en las coordenadas, ¿ya? ¿Eso nos dio el correo? Sí. Y aquí están los resultados, ¿ya? Ay. Después, aquí tienen ustedes este otro ejercicio que es determinar la diferencia de longitud entre las coordenadas que tiene el instituto y estos distintos puntos que están marcados ahora. Entonces, ¿cómo hacemos esa operación? ¿Qué me están indicando? Aquí. Me están diciendo, ese es mi punto de salida, ¿cierto? Entonces, yo tengo 33 grados, 1 minuto sur, y longitud 71 grados oeste, ¿cierto? Si yo considero hacer el gráfico, mi coordenada, este es 0 grados que va a ser el ecuador, y este aquí va a ser 0 grados que va a ser el gris, ¿cierto? Mi punto de salida va a ser 33 grados, o sea, por aquí abajo, 71, por aquí, ¿ya? Y este punto está en 12 grados 34 minutos sur, o sea, por aquí más o menos, y en 134.56, o sea, estamos hablando de que está por aquí. Por lo tanto, tengo lo siguiente, tengo mi diferencia de latitud va a ser igual a la latitud de llegada menos la latitud de salida. Entonces va a ser igual. ¿Cuál va a ser mi latitud de llegada? Va a ser este, ¿cierto? Sí. Van a ser 12 grados 34 minutos sur. Y mi latitud de salida van a ser menos 33 grados 0,1 minuto sur, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si yo lo veo acá, yo voy a ir, si me voy aquí al ecuador, va a ser esta aquí va a ser mi latitud de salida y esta va a ser mi latitud de llegada, ¿cierto? O sea, yo voy a ir ¿hacia dónde? Hacia el norte. Hacia el norte, hacia arriba, ¿cierto? Entonces yo a mi latitud de salida, el resto de latitud de llegada, me va a dar L. Por lo tanto, si yo resto esto, ¿cómo lo resto? Su calculadora. ¿Cómo se coloca esto en esta calculadora? Colocamos 33 grados, 0,1 minuto menos 12 grados, 34 minutos, me va a dar 20 grados 27. O sea, aquí vamos a tener que L va a ser igual a 20 grados. ¿Cuánto eran? 27 minutos
norte, ¿cierto? Porque dijimos que iba para arriba. Entonces, L va a ser igual a 20 por 60, ¿cuánto es? Multiplíquelo ahí. 1200. Ya. 1200 más 27 va a ser igual a 1227 millas nada. ¿Cierto? Eso. ¿Estamos claros en eso, no? Más o menos lo que pasa es que perdí el aparte que me acabo la pizarra y ahí un compañero está grabando ahí Ya. Entonces, acuérdense aquí, diferencia de latitud es igual, L va a ser igual a latitud de llegada menos latitud de salida. Esa forma ustedes tienen que aplicar acá. Y aquí aplican que va a ser igual a longitud de llegada menos longitud de salida. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar acá? Estamos aquí y llegamos acá. O sea, mi G, ¿qué signo va a tener? negativo. Negativo. O sea, oeste, ¿cierto? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Pasa que mi longitud de salida va a ser igual a 071. 071 38 minutos por 38 oeste y mi longitud de llegada va a ser igual a 134 grados 56 minutos minutos oeste. oeste. ¿Cómo le da esa diferencia? Resta, ¿no es cierto? Ahí se resta. Se resta. Porque es esto menos esto. Fíjense que esta G es todo esto y esta G es esto. Por tanto, la diferencia va a ser ese espacio en tiempo. Ya. ¿Cuándo se alcanzan a distinguir los números bien? ¿Qué cosa? ¿No se alcanzan a distinguir los números bien? Ya, en todo caso, en la lámina siguiente está la respuesta de estas cosas. Por favor, muchas gracias. De aquí no se alcanza a ver el Sí, no, sí, bien. no, sí sé, porque ese problema de la pizarra que 184, 56 minutos menos 71 grados 38 minutos. Eso es igual a. Entonces aquí me va a dar que va a ser igual a 63 grados 18 minutos fuera. Entonces, G va a ser igual a, si yo los 63 lo multiplico por 60, $3.180 más 12 me va a dar 3.792 minutos de arco bueno. Y esa es la respuesta. ¿Ya? La calculadora en estos casos, ¿cómo se hace esta? La gracia que tiene es lo siguiente. Y ustedes colocan, por ejemplo, 134, colocan el valor 134. Y ustedes se fijan, aquí hay una tecla que dice grado, una comita, después dos comitas, ¿cierto? Entonces, grados. Después colocan los 56, abriendo nuevamente esos minutos. Minutos. Aun cuando aquí le aparece el mismo símbolo, no importa. Menos la otra, 71 grados y 38 minutos. Igual, y le entrega los grados y los minutos. Entonces, ustedes saben que esto aquí son los grados, pues allá son los minutos, pese a que el símbolo es exactamente igual. El mismo. ¿Ya? Y ese resultado lo multiplicó por 60. Los 63 grados, ¿por qué lo multiplicamos por 60? Porque hay que pasar los grados a minutos. A minutos. Un grado tiene 60 minutos, Siete. por tanto, multiplico esto y me da los 3.792 minutos. ¿Ya? Eso.
Pero, ¿qué hacen? Esto que está puesto acá, ojo, háganse el gráfico para cada uno de ellos. Con eso se van a simplificar y no se van a enredar con las fórmulas. Si no siguen enredando con fórmulas, hagan dibujito, ¿ya? Aquí tienen los resultados de todos los ejercicios hechos, ¿ya? Que están en grado, que han pasado después a minutos de cálculo. Después aquí tiene un ejercicio distinto, que tiene, ¿qué significa este ejercicio? ¿Qué son esto? Determinar la latitud y longitud considerando la diferencia de latitud y diferencia de longitud. Quiero que sepa. Me dan la latitud, por ejemplo, esta aquí es el Ecuador. Esta es 2 grados 34 sur por aquí más o menos y 34 oeste, ¿cierto? O sea, estaríamos instalados aquí. Y me dice que yo tengo una diferencia de latitud de 123 minutos sur. O sea, si yo voy, que aquí está mi latitud, significa que yo voy a sacar. Esa L va a ser igual a los 123 minutos sur. Y me van a decir que mi longitud es 95 grados oeste. La diferencia de longitud. O sea, de aquí hacia allá. Por lo tanto, mis coordenadas, ¿dónde van a estar? Ese va a ser mi punto de llegada. ¿Ya? Ese. ¿Y cómo lo hago yo? Usando la misma fórmula, L es igual L es igual a la latitud de llegada menos latitud de salida, ¿cierto? Y yo lo que tengo que determinar es la latitud de llegada. Por lo tanto, mi latitud de llegada va a ser igual a la latitud de salida más la diferencia de latitud. Esto yo despejo. Esto aquí, como va a ser un signo contrario al otro lado, me queda la latitud de salida más latitud. Y en la G me va a pasar exactamente lo mismo. G es igual a longitud de llegada menos longitud de salida. Por lo tanto, mi longitud de llegada va a ser igual a mi longitud de salida más la diferencia de longitud. Y así yo obtengo L y G. ¿Ya? Y esto, por favor, también, mismo esquema, hay que hacer el dibujito. ¿Ya? Y también tienen ahí los resultados. Bueno, este otro ejercicio ya lo hicimos. Y este otro ya son un poquito más complicados, pero también están resueltos. Así que traten de resolver. Aquí está pidiendo la distancia entre distintos meridianos, una latitud determinada. Y ahí tienen hecho los gráficos. ¿Ya? Y ahí están las fórmulas que ustedes tienen que aplicar. ¿Ya? Les voy a decir, aquí tienen otro ejercicio más, que está sin gráfico y sin cálculo. Después hay otro mismo ejercicio que les piden determinar la distancia. Y esos dos, yo voy a hacer solito a ver cómo se llegan a bueno. Todos estos ejercicios, los que están aquí al final, son aplicando las fórmulas que vimos hoy día. O sea, la diferencia de latitud, diferencia de longitud,
apartamentos. Esas tres fórmulas son las que ustedes tienen que estar usando en todos esos ejercicios finales que están viendo acá. No hay otra complicación más que eso. ¿Ya? Pero como digo, háganse bien, porque este es el desarrollo del ejercicio número 5, que es un poquito más complicado, pueden imaginárselo, que el hecho, el gráfico y la resolución. ¿Ya? Y que decían la otra forma como, ¿por qué se resuelve de esa manera? ¿Ya? Esto es también interesante para saber cuál es el punto de llegada al enfoque. También tienen puesto el gráfico y la resolución completa para que ustedes lo vayan siguiendo. Ya, jóvenes,